Cuento brevemente qué hacemos en Fundar. Nosotros somos un centro de estudio dedicado a la elaboración, el diseño y el estudio de políticas públicas con evidencia aplicada. Nos organizamos a través de 3 grandes misiones. Una es generar riqueza, otra es transformar el Estado y otra es promover el bienestar. Y ahí tenemos varias áreas, una de géneros, otra de integración socioproductiva, una de justicia y el área de trabajo, que es quien nos convoca hoy, liderada por Juan Manuel Ottaviano, que va a moderar este panel. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve porque lo tenemos a Nick hace 3 días rebotando de una actividad a otra y está por pedir que lo rescate la Embajada de Canadá o la de Inglaterra, no sé con cuál te sentís más a gusto. Claro, Nick pide tiempo libre, free time. Digo nosotros porque acá hay varios compañeros y compañeras que formamos parte de un ámbito que es de reciente creación que se llama el Instituto de Desafíos Urbanos, que es una iniciativa de la legislatura de la ciudad, que es bastante curioso porque es una iniciativa que surge a partir del acuerdo entre el oficialismo y parte de la oposición, con la expectativa de generar un ámbito con espíritu multipartidario, multisectorial, para discutir temas estratégicos, estructurales, que no son imputables a una gestión de gobierno, sino son producto de tendencias más de largo plazo. Y la actividad con la que el instituto sale a la luz precisamente fue la invitación a Nick a visitar la Argentina, básicamente porque creemos que Nick tiene provocaciones para hacernos en relación a cómo pensamos las ciudades, cómo pensamos el tiempo libre, cómo pensamos el espacio. Y en el caso particular de esta actividad que armamos con Fundar, a quienes agradezco, tiene que ver con el impacto de las economías de plataforma en el trabajo, en el modo que usamos las ciudades. Así que para ser breve e ir al panel, les voy a ceder la palabra a Juan Ottaviano y agradezco a todos y a todas por venir. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, agradecer a que Santa Rosa coincide por primera vez en muchos años el 30 de agosto, me parece una casualidad increíble, y que estén aquí en este día tan raro, tan complicado. Recién Manu contaba sobre las idas y venidas de estos días de Nick en Buenos Aires. Ayer a Nick la UBA lo distinguió con el premio, digamos, de profesor emérito. Y hubo una sorprendente convocatoria a salón lleno, en el Salón de Actos Nuevo de Económicas. Y me parece que si eso sucedió ayer es porque la visita de Nick valió la pena y porque lo que está sucediendo es que su trabajo, sus indagaciones generan mucho interés en la Argentina, en Latinoamérica. Si bien ayer la presentación de Nick se concentró en los temas de cuidado, tiempo libre, hoy vamos a trabajar un poco más los temas propiamente del trabajo, parándonos en una de las primeras publicaciones en la Argentina, editado por Caja Negra, de Nick, que es Capitalismo de Plataformas, y traer esos temas a, por supuesto, la última publicación de Nick después del trabajo junto con Helen Hester. Ahora, también haciendo el esfuerzo de traer un poco más a la Argentina el trabajo de Nick y tratar de preguntarnos por qué su planteo, su trabajo, su teoría política es tan desafiante también para la Argentina. En la Argentina, lo sabemos, hay una noción de la cultura del trabajo o del trabajo mismo en distintas acepciones, ¿no? La acepción más común es la que se asocia al esfuerzo, al sacrificio. Hay otra acepción que es la de los derechos, la cultura del trabajo como cultura de derechos, de estado de bienestar. Sin dudas esto, por supuesto, muy atravesado por debates al interior del peronismo, del movimiento obrero. Y la Argentina es un país con una larga tradición en el cooperativismo, en el mutualismo, con una larga historia de luchas obreras, con un movimiento sindical muy dinámico, un estado de bienestar que llegó a consolidarse y luego se debilitó y luego intentó consolidarse de nuevo, y en esa suerte de péndulo transcurren los años. En los últimos años la Argentina está intentando encontrar su camino al desarrollo, no sin muchas dificultades. La Argentina parece no encontrar su lugar en un mundo capitalista y tampoco lograr consolidar la justicia social, ninguna de estas dos variantes. Y Nick desafía
esta historia argentina y lo que la Argentina está viviendo hoy o debatiendo hoy, inclusive al interior del movimiento obrero, al interior de quienes piensan el estado de bienestar. Desafía todas esas posturas, las más neoliberales, las más proteccionistas, y creo que eso explica de alguna manera el desafío que para todos representa su trabajo. La pregunta de hoy, la pregunta que nos convoca hoy, que creo que va a atravesar un poco la conversación, es si esta propuesta de Nick es una propuesta, además de antitrabajo, una propuesta que en la Argentina nos llama a pensar el post-trabajo o volver al trabajo. Ver si esta es la discusión que se está dando en la Argentina en torno a el trabajo de Nick. Ustedes saben, volver al trabajo puede ser una postura algo nostálgica o entendida como nostálgica, ¿no? Volver a los años dorados del capitalismo del siglo XX, a un estado de bienestar del siglo XX, o pensar futuros alternativos, futuros mejores en un postcapitalismo argentino. Digo, estas preguntas son las que van a estar hoy. Espero no haberme extendido. Nick, tenés la palabra. Después vamos a avanzar con comentarios de Maya y de Darío. Hago las presentaciones así rápidamente y las voy a leer para no equivocarme. Nick es autor de Inventar el futuro con Alex Williams, publicado en 2015, de Capitalismo de plataformas, publicado en 2018 por Caja Negra, y ahora recientemente publicado y coescrito con Helen Hester, Después del trabajo. Darío Hutzik es investigador en temas sociolaborales, doctor en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, decano ejecutivo y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, coautor del reciente libro y éxito editorial Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial. Y nos acompaña también Maya Volkovinsky, que es integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y además secretaria o cosecretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo. Ahora sí, adelante Nick, gracias. Thank you very much for all of that. First off, apologies for having to speak in English. It's the universal hegemonic language. The other thing I'd like to say is that it was a big audience last night, but I wasn't nervous at all. I was given the bios of everybody here, and it makes me extremely nervous. The wealth of knowledge in this room, I think, is really amazing, and it's a bit humbling. So I think I have as much to learn from all of you as hopefully you can learn from me. I was only told that I had to present a little while beforehand, so some of this may be a little bit off the cuff, but I'll try and situate, I think, where my political project comes from, and then situate where it's developed, particularly into the form of After Work, the book that I wrote with my partner, Helen Hester, and sort of how our thinking has developed along those lines. I think my real interest in anti-work, post-work politics, it emerged when I moved to London in 2009, and I met up with my co-author of Inventing the Future, Alex Williams, but also Mark Fisher as well, who was a massive influence on both of us. And numerous evenings spent in pubs in London, railing against the failures of the left, particularly as the Occupy movement broke out, and seeing that it just wasn't going to work. That there was a critique of the system, but there wasn't an alternative being presented. There wasn't a vision for what the future should look like beyond end inequality, effectively. And so a lot of our thinking for Inventing the Future stemmed from this discontent, this idea that the left just wasn't taking advantage of a once-in-a-century crisis of capitalism, that it wasn't able to present an alternative despite the clear failure of global capitalism in 2008. And to be honest, I don't think the left has presented a real alternative since then. In many cases, and I think Milei is a symptom of this, the left is still struggling to find an alternative narrative that isn't just neoliberalism or some sort of variant of neoliberalism. So what is the alternative path forward, I think, is still a big question. It's a big question here.
but it's also a big question in the UK. I think it's a big question in the US, and Trump is again a sort of expression of that as well. And so in my work with Alex and with Helen and with others, we've tried to sort of build a vision for what the future might look like. And I think fundamentally is based around the value of freedom. And this is a value which has been held by neoliberalism. It's been held by the political right for decades now. And for the most part, the left gave up on it and instead focused on equality rather than freedom. And I think that it's not a mistake, but I think now we need to reclaim the idea of freedom and put forth a leftist vision of what freedom is, particularly by pointing out the failures of the neoliberal idea of freedom. You know, it's great if you're Elon Musk and you can buy whatever you want. For everybody else, you know, freedom in the market means suffering daily. The left has a much better idea of what freedom could be. And for me, this is, in a sort of lived experience way, it's about free time. And I think if you talk to anybody on the street and you say, could you, if you wanted more, if you could, and you could have more free time and the same pay, everybody would say yes. You know, people understand the value of free time. And for me, it's foundational to an idea of freedom. You know, we don't get to make a decision about our lives when we're working, when we're in wage labor, when we're being told by a boss what to do, or when we're being told by an app what to do. This isn't freedom in any meaningful sense. It's not freedom to be forced to go out and have to find a job to give half of your waking life to somebody else to tell you what to do. None of this is freedom. So for us, you know, this idea of free time it gets to the lived experience of what people desire, what they want. I should also say there's been a sort of shift in our language between inventing the future and after work, because inventing the future, we railed against work. We said work is terrible. And what we got in response from audiences was, but I don't want to just sit around doing nothing. The alternative being, you know, it's either you're working for a job or you're doing nothing. That's not the case, of course. So in After Work, the subtitle is The Fight for Free Time. You know, what is the subtitle? A History of the Home and the Fight for Free Time. That's what it is, isn't it? Yeah. Forgetting my own book. I apologize. But yeah, so the fight for free time is the shift from, you know, railing against work. It didn't resonate with people, but the fight for free time does resonate with a lot of people. And in all of our discussions around the world with different people, people grasp that immediately. There hasn't been that same struggle we sort of had with inventing the future. So that is, for us, that's core of what the alternative vision is all about. And I think even more particularly, it's not just about necessarily the expansion of free time, but the control over your own time is sort of crucial. And this can include control within the workplace, so control over the rhythms of the work, the control over, you know, the sorts of tasks that you're required to do. And this, I think, is a real way to position an idea of freedom which isn't just market-based freedom, which offers an alternative vision, and then I think can be applied in different contexts, in different countries, in different cultures, in different ways. So I think it's an idea which can resonate across many different fields. So that's sort of what we've been trying to do, or at least what I've been trying to do for the past 10 years now, is try and build up this sort of vision of what a future might look like, a viable and desirable future that comes from a leftist perspective. One final point I'll make, and then I'll maybe pass it on to everybody else, is that inventing the future was very much about the traditional focus of people thinking about automation today, which is highly masculinized jobs. So thinking about, you know, manufacturing, thinking about warehouses and logistics, thinking about office places and things like that, but not thinking about nurseries, not thinking about hospitals, not thinking about domestic spaces. And it was a real oversight of inventing the future to not talk about that stuff. And we knew when we published it that we were missing that. So the work with Helen and I was an attempt to try and think through that sort of work and how we grapple with this project of more free time, more freedom, while also taking into account all of this work, which has been so invisible in so many ways,
and particularly in thinking about automation and its impacts. I can talk more about that later on, but I don't know if people were at my talk or not last night. I went through all of that stuff, so I won't bore you with it again. But yeah, that's the project. You know, it's an attempt to build an alternative vision for what the future could be, one that resonates with people in a lived way, and that's applicable across different fields. And I think freedom is central to that. Thank you. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Es un placer estar aquí. Gracias, Nick, por tu presentación inicial. Yo comparto un par de ideas que complementan con lo que está contando Nick, que me parece que correlacionan bien y que están relacionadas con lo que estamos trabajando recientemente. Vivimos una época de cambio tecnológico muy acelerado y eso evidentemente va a cambiar las relaciones laborales y va a cambiar las formas en que producimos bienes y servicios. Nuestra visión es un poco intermedia entre la gente que es absolutamente optimista y absolutamente pesimista sobre la implementación de herramientas como inteligencia artificial en los procesos de producción, como decía antes, pero sin duda de acá a alguna cantidad de años, que podemos discutir ese número, pero en una cantidad de años habrá menos trabajos. O al menos menos trabajos remunerados como los conocemos hoy en día. Y tenemos que estar preparados para eso. El futuro es muy posible que sea dual. O sea, o vamos hacia una distopía de desigualdad y depresión económica por el descenso brutal de la masa salarial, o podemos hacer algo al respecto. Y ese hacer algo al respecto es donde abre la puertita para pensar cosas y para buscar espacios de trabajo en ese sentido. Creemos que la regulación siempre la corre muy de atrás a estas cosas, pero es importante y esa es una discusión que nos merecemos. Dejo ese titular y en todo caso después lo podemos profundizar. También creemos que hay un freno a la implementación de estas tecnologías en el proceso productivo que tiene que ver con el factor humano o con frenos no tecnológicos a la implementación. Nosotros creemos que si bien el avance tecnológico desde el lado de la oferta, es decir, los que la producen y la ofrecen, va muy muy rápido, creemos que la adaptación va a ser un poco más lenta, porque hay gente que todavía tiene perturbación ante la demanda y el consumo de bienes y servicios que tienen alta presencia de inteligencia artificial. Hay muchos ejemplos que podríamos ver en cine, en artes, en diseño. Hay teorías de Uncanny Valley, ¿no? y relacionadas con lo perturbador que es en algunos sentidos. Entonces creemos que ahí hay un freno que nos da un poco de tiempo para pensar las cosas. Y por último, y más relacionado con lo que trae Nick, creemos que si habrá menos trabajos tenemos que repensar el tiempo. Y repensar el tiempo tiene que ver con esto del tiempo libre. No sé si llamarlo tiempo libre porque si el trabajo remunerado no va a ocupar nuestros días o la mayoría de nuestros días, ¿qué ocupará nuestros días? Probablemente la vida activa, tareas. En vez de hablar de postcapitalismo, yo hablaría de precapitalismo. Actividades renacentistas, la apreciación, la contemplación de las artes, de lo comunitario, de actividades que excedan el trabajo remunerado, y creo que aquí resuena un montón lo que dice Nick y las ideas sobre el tiempo libre con una ética protestante del trabajo que Juan mencionó y que creo que es una pieza muy importante de la discusión porque tenemos una formación ontológica existencial sobre qué somos respecto de qué trabajo remunerado realizamos. Cuando ustedes conocen a una persona, de las primeras cosas que le van a preguntar es a qué se dedica. Y esa definición tan existencialista que nos define como personas en nuestro trabajo remunerado, si va a haber menos trabajo remunerado, si vamos a tener un problema ahí, tenemos un problema existencial como humanidad, como personas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Fundar por la invitación. La verdad que son lindos ámbitos para promover la reflexión. Yo estuve leyendo tu libro, Nick, y
Y lo estoy disfrutando mucho, voy por la mitad de este último, que es el que nos trajo a cuento Juan Manuel cuando nos vino a visitar al gremio. Y estoy disfrutando la provocación que nos hace a reflexionar temas que son ni más ni menos que de la esencia humana, ¿no? Y que no lo estamos discutiendo nosotros ahora, sino que son discusiones que tienen... O sea, que sepamos 3.000 años, ¿no? Los griegos se preguntaban por la necesidad del ocio creativo y era algo fundamental para su vida, la vida de ese sector social, ¿no es cierto? Que hablaba y relataba y dejaba testimonio de lo que vivía. Y sigue siendo algo vigente. Y sigue siendo vigente esa discusión cuando vemos cómo vivimos. Yo recomiendo que lean el libro porque nos vuelve a traer a estas discusiones y si nosotros tratamos de abordar nuestra realidad material sin tener una discusión filosófica sobre qué es lo que estamos y cómo estamos transitando nuestra vida, va a quedar corta la discusión, no va a trascender. Así que desde ese lugar yo te agradezco y siempre, digamos, a todo pensador y que estás dando tu tiempo a esto, son las cosas que verdaderamente pueden hacer que trasciendan las discusiones materiales que muchas veces son las que nos consumen gran parte del tiempo a todos nosotros. Y acompañada de esa discusión también va la de otra que tiene unos 2000 años, que es la del humanismo cristiano, la discusión por la justicia social, digamos. Que eso también está profundamente vinculado a estas formas de trabajo que nos hiperexplotan o nos auto-hiperexplotamos y nos dejamos sin tiempo para ese ocio creativo, tanto en los ámbitos remunerados como los no remunerados, como bien señalás vos. Y yo lo que tengo humildemente para decir y reflexionar sobre esta cuestión desde la vivencia táctica de cómo lidiamos con eso todos los días las organizaciones de los trabajadores, es que no conocemos otra manera de intervenir en esa tensión, en esa discusión filosófica y tensión, por lo tanto, material, porque es una discusión permanente por la justicia social y por la posibilidad del ocio creativo, que no se acaba, digamos. Nosotros no somos una foto como seres humanos. Podemos mejorar y progresar como humanidad, podemos retroceder, y a la vista está lo que hacemos muchas veces con las vidas humanas a lo largo y a lo ancho del planeta y de los tiempos. Por eso digo, lo que nosotros vivenciamos de nuestros gremios es que la única posibilidad de poner sobre la mesa estas tensiones es organizándonos gremialmente y yendo a una discusión con el actor que determina muchas veces ese tiempo disponible y esas posibilidades, condiciones de trabajo y de vida, por lo tanto, que tienen que ver también con el salario. Y vemos también que el fracaso de las democracias del mundo, que hoy están oscilando, tiene mucho que ver con eso, con la dificultad en esas pujas distributivas frente a estas nuevas formas de trabajo. O sea, va creciendo el trabajo de plataformas y otras formas de trabajo con muy pocas condiciones laborales dignas, y eso genera frustración en el conjunto. Y una de las cosas importantes que está pasando y está por pasar el año que viene en la Conferencia Internacional del Trabajo es que se viene preparando una discusión para reglamentar el trabajo en plataformas. En la OIT, la CGT acaba de contestar la encuesta, porque digamos, la OIT funciona de esa manera, no sé si alguno es de la partida del derecho laboral internacional, bueno, no importa, pero son cuestiones importantes. Nosotros nos aferramos finalmente a eso, a la posibilidad de construir normas e instituciones que regulen esas relaciones
son las formas en las que ordenamos las tensiones de nuestras sociedades. Bueno, ponemos las cuestiones en discusión sobre la mesa y después buscamos regularlas con normas e instituciones. Y la OIT es una organización internacional que elabora normas internacionales que muchas veces son rectoras en base a experiencias locales de otras situaciones que están pasando de una manera muy vertiginosa en el mundo, que son, bueno, por ejemplo, el trabajo en plataformas, que es el título de la invitación. Así que, bueno, contarles eso, que del Movimiento Obrero Argentino estamos participando de esa discusión. Acabamos de contestar la encuesta referida a distintas cuestiones, a que cómo creemos que debe limitarse la cantidad de horas de trabajo, si debe haber una remuneración mínima, las condiciones de salud en esas formas de trabajo. Es una posibilidad, va a ir mucho más rápido ellos que nosotros, sí, van, pero eligiendo nosotros el terreno y las formas, también es una posibilidad, el terreno de la discusión, digamos, también es una posibilidad regular eso que hoy nos está pasando en distintos puntos del globo, porque es una forma transnacional de organización del trabajo que se está dando. Así que no quiero profundizar más, era eso más o menos la idea que quería traer hoy. No, gracias Nick, gracias Darío, gracias Maya. Seguimos, digamos, con esta conversación a la inversa y después vamos a abrir a comentarios y conversación entre todos. Un poco retomo donde lo dejaba Maya, que es tratar de identificar en estos como 3 segmentos que plantea Nick el trabajo asalariado, podríamos decir, más clásico, ¿no? El tiempo de cuidados, el tiempo no remunerado y el tiempo libre. Digo, en lo que escuchamos recién, escuchamos mucho sobre cada una de esos planos, ¿no? De esos segmentos del tiempo. Ahora, parece ser que a la hora de la conversación, qué hacer con cada uno de esos segmentos, tiempos, resulta un poco lejano. A la hora de pensar las ciudades, a la hora de pensar, digo, la integración urbana, a la hora de pensar el trabajo. Y para traer un poco más el proyecto de Nick a la discusión, o el planteo de Nick a la discusión, pregunto, y un poco a todos, desde su perspectiva, ¿cuáles son las vías para lograr mayor libertad en el trabajo asalariado? Para lograr mayor libertad en el trabajo de cuidados, remunerado o no. Y sí un poquito más de qué concepción sobre el tiempo libre deseable hay más cerca, no en un futuro tan lejano, sino más cerca. Quizás algunas de estas cosas están ocurriendo hoy, y esa es la pregunta, ¿no? Como, ¿qué de esa puja por la libertad ven que está ocurriendo hoy? Debates, pujas, en definitiva la pregunta es por la disputa por el tiempo. Si estás de acuerdo, Maya, comenzás vos, si no, vamos con Nick. Preferimos con Nick. I'm happy to go, yeah. Yeah, really good questions. I'll try and be fairly brief, I think, and then let everybody else speak as well. But I think in terms of paid time, for me, the most important sort of struggle is around a shorter working week at the moment. It's really interesting. This morning in the United Kingdom, it was announced that there's going to be a new regulation that workers can request a 4-day working week. Unfortunately, they get paid less, which isn't what we want, but it is an option. It gives them that sort of flexibility, which I think is an important step towards, getting a proper shorter working week. In the United Kingdom, this idea is becoming pretty popular. Small businesses, hundreds of them have picked up this idea on a shorter working week with pay staying the same. So you're paid as though you were working 5 days. And the key reason why small businesses seem to like it is because workers are more productive, and it's a really nice incentive that these companies can offer to attract workers, the best workers, to their businesses. So, they can't afford to provide the salaries that Google or somebody might be able to offer, but they can offer you a 4-day working week, and lots of workers are really enjoying that. So there was a massive trial run, and most of the businesses afterwards decided to keep the 4-day working week. That's paid work.
Unpaid work, I think the biggest thing is providing sort of collective facilities for the provision of care work, particularly around childcare, and more difficult, I think, is around elder care and social care as well. These sort of activities which require a huge amount of time, a huge amount of resources, and at the moment are largely done unnoticed by the state, done by families. It's going to become a growing problem for every country in the world, with the possible exception of Africa, which the demographics are still fairly young there. But every other country, including Argentina, is facing an aging population emerging now, more and more elder care, and particularly what's been called the sandwich generation, so people my age having to look after an elderly parent at the same time as you're looking after young children. And it's incredibly difficult for so many people to do that sort of work. We need the collective provision of services for this sort of thing to help with people dealing with all of this care work. And again, giving them more free time to live their lives. The final point about, what does free time mean? Because is free time just empty time to do whatever you want? Is free time just hopping on Netflix and binge watching the latest TV show? Is it going to the mall and buying all of these electronic devices? Or is free time about something more than that? And I think this is one of the biggest challenges about thinking what a world without work looks like, is precisely what do we do and how do we build identities and how do we build collectivities, how do we build projects after work? And I think we have, I was rereading Keynes's essays for his grandchildren piece where he talks about a 15-hour work week in the future. And he thought this would be a massive existential issue for humanity, that we are so used to working that absent work will just be like, well, what do we do with our lives? And I think we need collective institutions to be able to help people organize and coordinate and build projects. There's tons of people who right now volunteer to work on open source software. But there's other people who could volunteer to help with cancer research or do artworks or do all sorts of different things. But we don't have the institutions to sort of foster these activities, and we would need to build them to make free time meaningful in the future. No, en Argentina hay muchas instituciones. A veces nos menospreciamos en Argentina ocurrió un fenómeno muy importante. Me encantaría regalarte unos libros antes de que te vayas. Algunos los tengo traducidos al inglés, como La Comunidad Organizada. Sí, ¿verdad? Está. Y hasta en chino está, ¿no, Kelly? Está en inglés también. UPC. Sí, estamos diciéndote... Exactamente. Hace 70 años, 80, en la Argentina dimos estas discusiones y avanzamos en una medida que hay países del mundo que todavía no lograron alcanzar. En Estados Unidos no está protegida la maternidad. Las mujeres no se pueden tomar licencia, tienen que dejar sus trabajos. Tuve la suerte de viajar y en las primeras páginas de los diarios lo que dice Nick es tal cual, tiene una crisis de crecimiento porque no pueden insertarse plenamente las mujeres al mercado de trabajo porque no tienen instituciones de cuidado. Nosotros en el año 74, en el último gobierno peronista, tuvimos nuestra primera y última gran ley de contrato de trabajo que recibió muchas reformas, recortes y lo sigue teniendo ahora, pero uno de sus artículos ya normaba sobre la necesidad de instituciones de cuidado, de guarderías, le decíamos entonces, jardines de infantes y hasta desde los 45 días. Todo eso, para darte cuenta, 74 años, pasaron 50 años de esas normas y hoy en muchos lugares nosotros podemos trabajar porque podemos dejar a nuestros hijos y podemos tener hijos, las mujeres o las familias porque tenemos cubierta la maternidad y los hombres hoy incluso la licencia por paternidad también. La Argentina es un país que produjo muchas instituciones y normas de cuidado y lo seguirá haciendo porque es parte de nuestra forma de pensar la vida, ¿no? Por eso me gusta cuando alguien de esas latitudes piensa en la importancia de reflexionar sobre el tiempo que dedican los cuidados. ¿Y qué más quería contarles? Bueno, se me olvidó. Pero bueno, al fin y al cabo se trata de esto, de poder seguir pensando normas e instituciones que aborden estas cuestiones y el principal actor siempre que motoriza estas cuestiones
es la organización de los trabajadores, digamos, donde a veces no se puede implementar la norma, o de hecho esta norma que les mencionaba sobre guarderías no fue operativa hasta hace 5 años que salió un fallo de corte y que definió que deberían instalarse las guarderías en las unidades laborales de 100 o más trabajadores. 100 o 50 eran, Kelly, no me acuerdo, 100. Sí, sí. 100 trabajadores. Claro. Exacto. Bueno, de eso se trata, ¿no? De lograr instalar agenda desde las organizaciones y desde gobiernos. Kelly fue ministra de Trabajo nuestra, Nick. She was our lover. And, así que bueno, nada. No sé si apuntaba a eso la pregunta, Juan. Quiero rescatar una cosita que dijo Nick, una cosita que dijo Maya, que me parece muy importante para resaltarlas y aportar alguna cosa más. El ensayo ese, Perspectivas Económicas para nuestros nietos, de John Maynard Keynes, es muy lindo. Como ustedes saben, Keynes era un esteta de Bloomsbury, era un tipo que disfrutaba las artes, consumía teatro, música, qué sé yo, y estaba como con esa perspectiva de, bueno, nosotros laburamos mucho, pero nuestros nietos laburarán poco y consumirán mucho, ¿no? Artes visuales, artes plásticas, qué sé yo. Bueno, pasaron otras cosas, pasaron cosas, ¿cómo se dice ahora? Pero hay algo de eso que es interesante y que realmente el cambio tecnológico que viene ahora de la mano de inteligencia artificial da un margen para eso. O sea, da un margen para eso. Por supuesto que una vez resueltos los problemas de ingresos laborales ausentes, ¿no? Ese lugar, ¿cómo lo vamos a suplir? Hay gente que está hablando de ingresos básicos universales. El ingreso básico universal es una idea linda, contrasta con problemas fiscales que existen al mismo tiempo, contrasta con la ética protestante del trabajo, de nuevo, porque si yo tengo un ingreso básico universal, ¿dónde está mi dignidad humana, ¿no? Esta cosa del esfuerzo y la cosa que dignifica a través del trabajo. Pero es interesante. Por supuesto que los temas de cuidados y esas tareas no remuneradas son centrales para entender desigualdades y vulnerabilidades laborales en muchas poblaciones, particularmente de mujeres jóvenes. O sea, esto es algo que se sabe y que se ha avanzado en ese sentido, pero hay muchísimo trabajo por hacer. Y sobre todo coincido que tanto en temas de trabajos no remunerados y de cuidados, como decía Maya, como en la avanzada de inteligencia artificial y de tecnología, la organización de los trabajadores es central. Los jugadores que actúan en temas tecnológicos en este momento son muy, muy importantes y muy avasallantes, y es muy importante esa coordinación. Y en temas regulatorios, se abre, Maya mencionaba la ley de contrato de trabajo, hay unos temas ahí que son complejos. La OIT lo llama hace unos años non-standard employment, creo, que es empleo atípico, le pueden decir, que son estos tipos de trabajos en plataformas que no terminan de encajar bien en ninguna de las normas que tenemos mejor dicho, en la norma que tenemos que regula el trabajo o en otras formas con las que uno puede trabajar a cambio de una remuneración. Entonces se van generando como grises de facto que no encajan en ningún lado, y ahí me parece que se da una discusión que es muy relevante, muy interesante de tener. La OIT, por suerte, está avanzando en este tema, la gobernanza del algoritmo y demás, en este tipo de discusiones. Del otro lado te dicen, no te puedo mostrar el algoritmo porque es como pedirle a Coca-Cola que te dé la fórmula de Coca-Cola, porque el algoritmo para muchas de estas empresas es justamente el valor agregado de la compañía. Entonces ahí va a haber historia de siempre, ¿no? Digo, una puja que va a ser interesante y que va a ser relevante, y yo creo que va a definir la vida de nuestros hijos y nuestros nietos en los próximos años. Esa puja puede definir el equilibrio socioeconómico de las próximas décadas, sin duda. Bueno, muchas gracias por estas respuestas. Si les parece, ahora aprovechamos el tiempo que tenemos para la conversación. El debate un poquito se va como calentando a cada vez que pasamos como de rondas de conversación. Recién alguno de los puntos que me parece que nos van a quedar como preguntas es rol del capital o de las grandes corporaciones en este mundo que se viene, y rol
de los trabajadores y las trabajadoras, o de las centrales sindicales, inclusive a nivel global, que están por tener esta discusión en OIT sobre la regulación del trabajo en plataformas el año que viene. Si las regulaciones que hubo desde que NIC publicó Capitalismo de Plataformas para restringir a los monopolios, tratar de generar transparencia en la gestión algorítmica, como recién decía Darío, o intentar reconocer las relaciones de trabajo nuevas, pero con derechos en las plataformas, todos estos avances, bueno, como un poco actualizar el planteo de NIC, algo que además NIC creo que se está preguntando cada vez más, y esto está en su última publicación, si el escepticismo que había sobre la posibilidad de los estados de regular los monopolios se está probando tal, ¿no? Y efectivamente están fracasando los estados en regular los monopolios, o si hay avances en esa materia. Por último, antes de que aparezcan manos levantadas, tanto Kelly, aquí presente, que fue nuestra última ministra de Trabajo anterior a este periodo de gobierno, como Lucía Sirmi, trabajaron especialmente en lo que recién contaba Maya, que es hacer efectiva la creación de infraestructura para los cuidados de los trabajadores, las trabajadoras en los lugares de trabajo. Gracias por estar con nosotros acá. Esto es política muy próxima, ¿no? Digo, surgió muy rápidamente, como no estamos hablando de un futuro tan lejano, estamos hablando de políticas, instituciones, derechos que están un poco a la vuelta de la esquina. Quizás no en la tapa de los diarios, pero sí a la vuelta de la esquina. Bueno, abrimos a la conversación. Yo estoy seguro que por aquí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera por ahí repreguntar sobre algo que Nick dijo recién en su respuesta, que tiene que ver con estas experiencias de la semana laboral de 4 días que hubo en Inglaterra y en otros varios países. En realidad, la pregunta, adelanto primero la pregunta y después como el comentario sobre eso. A mí lo que me parece muy potente de esta propuesta tiene que ver con que empieza o nos trae ideas concretas de qué forma podría tener una agenda sindical en la construcción de un horizonte de más tiempo libre y de soberanía, y de mayor soberanía del tiempo, y por eso me parece una agenda muy atractiva, pero a la vez algunas de las cuestiones que se han dicho en los reportes que empezaron a salir analizando la experiencia, digamos, me quiero quedar con 2 cuestiones. Una, vinculada a qué pasa con las tareas, con las actividades específicamente de cuidados y las dificultades que hubo en la implementación de la semana de 4 días en estas tareas, porque eran tareas donde necesariamente había que aumentar la cantidad de personal, digamos, no había otra manera digamos, no existe tal cosa como ese aumento de productividad. Lo que sí se reportaba era obviamente un beneficio, digamos, mejor calidad de vida de los trabajadores, pero no un beneficio empresario. Entonces ahí aparecía un límite. Y la otra cuestión es que yo no sé qué alcance tiene esto, pero sí algo que se reportó es que algunos trabajadores usaban ese día de menos para tomar otros trabajos. Entonces, me parece que ahí, digamos, en este contexto de crecimiento, del pluriempleo, digamos, y esta paradoja de que tenemos más productividad, pero trabajamos muchísimo más tiempo que antes, estás en el país con la mayor jornada laboral legal de toda la región, pese a que, bueno, después estadísticamente quizás no es, pero sí legalmente. ¿Cómo compatibilizar eso? Y por ahí esto, ¿qué desafíos tiene esta propuesta de los 4 días para que realmente contribuya en la agenda que propones? Y una segunda cuestión vinculada hacia dónde va la automatización de las actividades, por ahí un poco para los 3, también para Darío. Digo, este horizonte de usar nuestro trabajo libre para tareas creativas es súper atractivo, me parece,
pero la automatización está yendo justamente hacia a desplazarnos en tareas creativas. Y muestra de esto es que pasa las protestas de Hollywood, lo que pasa a veces con los ilustradores, con los músicos. Ahí me parece que aparece el temor de, por ahí con la automatización nos vamos a quedar con las tareas, las peores y menos gratas de todas las tareas posibles. Así que esas serían las dos. Bueno, gracias. Está con nosotros Guadalupe Tagliaferri, que yo no le había visto porque está, me interrumpe la columna. Senadora, gracias una vez más por venir a fundar. Nick. Yeah, really good questions. The first one about care work. I think it is difficult. Precisely so, you can imagine, say a hospital is a really good example. You can't just have a 4-day work week and nobody working on Fridays, for instance, in a hospital. You need to have people looking after those people in need of care the entire time. And I think you're right, it does require more people to do that work, partly because it can't be automated. But I think as well, there's been a... So the example I always like to give is who spends more money on the welfare system, the US or Sweden, as a proportion of GDP? And it turns out they spend about the exact same. Sweden does it through the state, but Americans pay just as much for the welfare state because they pay out of pocket. And as a proportion of GDP, it's about the same between both of these, polar opposites in terms of the welfare state. And I think in many cases, there's this way in which the state or society pays for care work, even if it's not explicitly done. And I think in the case of a lot of elder care and a lot of social care and a lot of childcare as well, it's done through impacts on families that don't necessarily register for politicians, that don't necessarily register in economic statistics and GDP, but do register in people's lived lives. The sort of stresses that people feel in their everyday lives, the sort of, the exhaustion that they have, their impacts on their working lives and their impacts on everything else. There's different ways in which society is already paying, I think, for a lot of this care. And partly it's a matter of we'll save costs by paying somebody to do this work, and we'll pay more for healthcare, we'll pay more for care work. But at the same time, we'll be saving money and saving people's mental health, and physical health through doing so. So I think, it does cost more, but I think it saves in other ways. On the issue of people spending their extra day to do more work, I mean, it's their free time. If they choose to do that, that's fine. I think, there's this sort of perverse way in which a lot of app work and platform work expresses people's desire for control over their time. What is so enticing about this work is you can do it whenever you want. And you can work a couple hours a week if you want to. And I don't think there's necessarily anything wrong with that. I think the real problem has to do with the working conditions, with the wages, and with the sort of situation where people have to work on those platforms. But if it's your free choice, there's not necessarily anything wrong with it. So I don't have a problem with people spending Fridays doing a second job. And yeah, the automation, maybe I'll pass that one on to you, that question. Thank you. Thanks so much. Gracias por las preguntas. Buenísimas. Me quedaría charlando horas sobre eso. Pero tengo un par de ideas que quiero dar que me parece que suman a esa conversación. Lo primero es el tema de tareas creativas y la sustitución en tareas creativas. No es tan buena la tecnología. O sea, entiendo que hubo un tema con los guiones, con Hollywood. Te doy un ejemplo. Ahora en las Olimpiadas, ¿sí? Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, tenía una publicidad que fue muy controversial en Estados Unidos porque mostraba un padre que tiene una hija corredora, que es re fan de una corredora olímpica americana, que la imita y que quiere ser como ella, no sé qué. Entonces el papá le dice, ¿por qué no le pedís a Gemini que le escriba una fan letter, tipo una carta, diciéndole cuánto la querés y qué sé yo? Entonces el papá le dice, ¿le escribís por favor a mi hija una carta tipo diciéndole, y le escribe la carta a la corredora olímpica? Y la crítica fue, hermano, tenías un momento padre-hija hermoso, espectacular, y
le estás sustituyendo que exprese sus emociones y diga algo lindo, pidiéndole a la inteligencia artificial que haga eso. Hubo una película de terror el año pasado que se llamaba Late Night with the Devil, una película de estas así de bajo presupuesto, que tuvo mucho éxito, le iba muy bien, hasta que un nerd de estos que miran frame por frame se dio cuenta que había 3 frames de inteligencia artificial, tipo, no sé, el público en un programa de televisión, un frame que ni siquiera era relevante para la trama. Lo empezaron a basurear, tipo Rotten Tomatoes le empezó a bajar la crítica. Creemos que hay del lado de la demanda, como dije al principio, un freno para que hagan lo que quieran en ese sentido. Creo que en las industrias creativas va a haber todavía ¿vieron como el sello de los productos orgánicos o de comercio justo, como hay en muchos países? El sello de hecho por humanos, tipo acá no intervino la inteligencia artificial, como un sello de calidad que le va a dar más valor agregado a muchas cuestiones artísticas. Capaz no en la producción masiva y por eso, ¿no?, estas huelgas y esta cosa laboral que es importante, pero me parece que hay no digo que no vaya a suceder en el muy largo plazo, pero durante un tiempo todavía, al menos mientras nuestra generación exista, porque los nativos ahora de inteligencia artificial, los pibes que están creciendo con esto, que lo ven como lo más natural del mundo, ya no sé si tendrán ese freno, pero que nosotros tenemos todavía un freno. Y respecto sobre la satisfacción y por qué los trabajadores hacen trabajo en plataformas, yo vi un trabajo del McKinsey Institute que fue interesante porque tiene una base, una encuesta muy grande en Estados Unidos. Y es interesante porque en 2016 hicieron la encuesta y la repitieron en 2022, ponele, ¿no? Como 6 años después. En 2016 la gente trabajaba en plataformas por la flexibilidad, porque podían usar su propio tiempo, porque qué sé yo. 2022 es porque necesito un segundo ingreso. Cambió radicalmente la mayoría en el motivo por el cual trabajan en plataformas. Y es un cambio social y sociocultural muy relevante. Al principio era en esta búsqueda de flexibilidad y con libre albedrío de yo elijo mi flexibilidad y mi tiempo y valoro eso. Y después ya se está transformando más en una necesidad y un complemento de ingresos necesario. No, yo me disparaste 2 cosas por ahí. Una con esto último que decís, de distintas personas, personas que admiro mucho, Martin Heidegger, Juan Domingo Perón y el Papa Francisco, o sea, los 3, respecto seguro que dijo algo al respecto, si lo buscamos encontramos. No, respecto de la ciencia, de la técnica, ellos hablaban, Perón, que es el que mejor nos interpreta popularmente, hablaba de ponerle la montura al caballo de la evolución. Digamos, pueden aparecer un montón de nuevas formas de tecnologías y que cambien paradigmas y que a los que estábamos muy acostumbrados, pero está en la capacidad de los pueblos, de la humanidad, digamos, definir hacia qué lado o de qué manera se implementa eso, si para mayor bienestar o para mayor desigualdad. Eso no hay que tenerle miedo, sino tener claridad y decisión y organización para abordarlo, digamos, y ser perseverante. También es una sociedad, como dice Bauman, muy líquida, muy de, bueno, pegoteas acá, allá. No, hay que sentarse frente a las cosas, abordarlas y trabajarlas y buscar darle, bueno, ponerle la montura al caballo. Y de eso pueden salir cosas mejores, no necesariamente que estamos viviendo. Hay un compañero que volvió, estuvo en China 3 meses investigando y dice, en Occidente estamos viviendo como de manera muy pesimista todo, como que el fin de los tiempos, como que todo va a salir mal. Allá están viviendo un optimismo de que comen mejor, viven mejor. Se abordan de distinta manera las cuestiones que pasan. Bueno, no miremos todo con pesimismo, como que esto es la destrucción del trabajo, del bienestar. No, les vamos a encontrar la vuelta. Miremoslo con optimismo y les vamos a encontrar la vuelta. Y lo otro, que es una percepción que se está teniendo también a nivel de nuevas formas de trabajo y cuáles van a ser nuevas formas del trabajo del futuro, que el cuidado es en gran parte el trabajo del futuro, por el crecimiento de la población adulta. Y realmente, si me preguntan a mí personalmente,
de una visión cristiana de la cosa, creo que así debe ser, digo, que debe haber más trabajo de cuidado, que debe haber más docentes frente a un curso, más enfermeros y médicos frente a un enfermo, mucho más de lo que tenemos, mucho más cuidando a nuestros ancianos, mucho más abordando todas las cuestiones, no por desembarazarnos del tiempo que definimos dedicar a la cosa, porque yo leía tu libro y veía cómo, al fin y al cabo, no dejamos de dedicarle mucho tiempo a nuestras casas, será una elección. Posiblemente estemos eligiendo también estar mucho tiempo en nuestras casas, sea limpiando, sea jugando. Hay discusiones sobre cómo pasamos el tiempo en la casa y fue cambiando eso. Lo que sí creo es que es bueno pensar en que haya más dedicación de trabajo remunerado al cuidado de las personas. Me parece una linda manera de pensar el trabajo, no solamente para producir bienes que vamos a consumir en un día y descartar porque nos aburrimos de verlo. Me parece una evolución de la humanidad dedicarle más tiempo al trabajo de cuidados y ni que hablar que sea remunerado. Así que eso nada más. Súper interesante y provocativo el libro con Helen, hablando del futuro del trabajo, del post-trabajo, incluyendo el trabajo de cuidado en esa misma canasta, ¿no? Como que hasta ahora los tenemos separados por larga data y pensar cómo se fusiona eso y cómo no excluirlo de la idea del futuro del trabajo me parece que está absolutamente buenísimo. Quiero llevarlo al contexto de los países del sur, sobre todo, bueno, el contexto argentino, que es donde estamos, donde nos conocemos, con enormes desigualdades, no solamente en la integración o no al mercado laboral y en las condiciones de integración al mercado laboral, sino también en el acceso a los cuidados. Y eso son realmente mundos absolutamente o muy, muy disímiles, ¿no? Con todos los avances, con todos los trabajos que mencionaban y que son muy relevantes, no accede todo el mundo. Y son 50% de mujeres que no acceden y de varones también. Y hay otras formas, ¿no? Entonces, sobre esto quería como preguntar, y me viene a la cabeza una película de Ken Loach, que quizás viste, Sorry We Missed You, donde está la idea de estar trabajando en plataformas y que todo eso te lleve a tener cada vez menos tiempo para los cuidados y que los cuidados también estén como cronometrados por la época de la plataforma, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, en esta mirada importantísima que traen ustedes, y digo, me refiero a vos y Helen, sobre el post-trabajo, ¿cómo pensar o qué han pensado, qué ejemplos han trabajado o formas de definir este post-trabajo en un sistema integrado de trabajo remunerado, no remunerado, de cuidado remunerado y el hermoso tiempo de ocio que después termina siendo de scrollear Instagram, pero bueno, pongámosle que no. ¿Y bajo qué condiciones la piensan o la pueden pensar o la han en sociedades con desigualdades socioeconómicas tan profundas? Gracias. Yeah, I find it a really difficult question, not least because you're all much more better experts on Argentine than I am. Part of the reason why in the book we set out 3 principles, and when we wrote the final chapter, sort of setting out a vision for what the future of care labor could look like, we wanted to avoid, first of all, a blueprint to say this is exactly what needs to be done. You know, here's the recipe for what we need to do. Because it never works out that way. It never does. And also in part because it's up to a future society to answer some of these key questions. The other thing we wanted to avoid, though, which is the classic academic thing of spending 2 pages at the end of the book saying, and here's what a lovely imaginary world could look like. So we wanted something of more substance, but we didn't want a blueprint. And we ended up thinking through these 3 principles. What we like about the principles, they're, for those who don't know, it's communal care, public luxury, and temporal sovereignty, is they also act as criteria for thinking about any particular action right now. Does it lead us down this path or does it not? Does it get us closer to what we want or does it not? It gives us a sort of way to judge reforms from any given perspective about whether or not they fit in with this vision. And for us, writing from the global north, obviously the context is very, very different than it is from a global south country.
But I hope, I think that these principles can sort of offer a way of thinking about, well, here's what we could do in this local context. And the local could be municipal, it could be national, it could be regional as well. Thinking about that different context, but with those principles in mind about where can we go from here. And from everything I've heard about Argentina, there's a wonderful history of thinking about this stuff already. So there's something there that can already be built upon, and maybe it's partly a matter of rejuvenating that history, bringing it back in, making Argentina great again, or making Argentina care again. Maybe that's the better one. But that to me seems like a really relevant resource here for how you might think about things. In terms of the inequalities, it's obviously a problem here and in many countries. And ultimately, it's a matter of class conflict and gaining power for the working classes. I think unions are crucially important in that struggle. I think unpaid domestic workers are crucially important in that struggle as well. And I think, you know, the coordination between paid and unpaid workers is a key aspect of gaining power and asserting, you know, the right to a decent life. Yeah, that's what I have to say about that. Thank you. Digo que lo que acabas de comentar me parece que va a un punto central, que es la distribución del ingreso. Digamos que no podemos hablar de trabajo, hablar de incremento de la productividad y no discutir cómo se reparte. Porque si incrementamos la productividad para que la gente tenga que tener 2 trabajos para poder tener el ingreso con el que antes, si existió ese antes, digamos, con el que teóricamente podría tener un nivel de vida digno, digamos, el aspecto que hay que incorporar es el aspecto de distribución del ingreso. Entonces me parece que acá se tomaron 2 temas que son muy importantes en ese sentido. Uno, que acaba de decir Nick, la necesidad del fortalecimiento del movimiento obrero, que la verdad lo que ha habido en la última etapa es un debilitamiento del rol del movimiento obrero, sobre todo en los países centrales. Canadá, igual que Argentina, tiene una trayectoria muy importante en el sentido de la fortaleza del movimiento obrero y de su influencia en el tema de la distribución del ingreso. Y el otro aspecto que a mí me parece también que acá se ha tocado, pero me parece que hay que mirarlo también desde el punto de vista de la distribución del ingreso, es que hablamos de cuidados no remunerados. Entonces me parece que también lo que hay que ver es cómo generamos las condiciones para remunerar las tareas de cuidado si nosotros realmente creemos que es trabajo. Porque cuando se invisibiliza el valor económico que generan las tareas de cuidado, se genera un mecanismo extraordinario para no remunerarlas, y si por el contrario las remuneramos, vamos a estar generando una redistribución de ingresos también muy importante. Entonces, en lo que recién comentaba Maya, que después de 50 años pudimos reglamentar la ley de la obligatoriedad de que haya espacios de cuidados infantiles, nosotros planteamos en esa reglamentación una alternativa, 2 en realidad. Si no se podía hacer en el establecimiento, que se contratara un lugar próximo. Pero si no se puede contratar un lugar próximo, por lo menos que se le reintegrara al trabajador o la trabajadora una contratación de quien estuviera haciendo esa tarea de cuidado sobre sus chicos. Eso es un mecanismo de redistribución de ingresos concreto sobre la base de visibilizar la tarea de cuidado y darle valor económico que tiene y remunerarla. Entonces, a mí me parece que el problema es el desequilibrio entre el enorme incremento de productividad que genera este proceso de desarrollo tecnológico y el debilitamiento de los mecanismos de redistribución de ingresos que son imprescindibles para construir una sociedad más humana.
I don't have much to add to that. I sort of agree with all of it. Yeah, what could I add? What could I add? Yeah, redistribution I think is really important. So this is, I think, a core challenge for the Global South is the context for development massively different than it was 1960s, let alone, you know, the first industrial revolution time. It's incredibly difficult to develop nowadays. You have this problem of so-called premature deindustrialization, the idea that manufacturing has become so productive nowadays that you just don't need all that many people doing that work. So China, for instance, is now seeing manufacturing employment decrease, and across the world, developing economies are seeing manufacturing employment decrease. And this is a real problem because this is the traditional path for development, for actually getting growth in an economy. And with maybe the exception of India, there hasn't really been an alternative path, you know, sort of a focus on services in India rather than manufacturing. I will say, I think one interesting case right now is Indonesia, and I think it probably has some relevance for Argentina because it's using its control over key resources to upgrade the economy, to develop the economy, to get growth going. And I think looking at sort of some of the policies that Indonesia has taken up, I think it's around nickel and stuff like that. It might offer some possibilities for growth, and then redistribution becomes much easier when the economic pie is growing. So that's just the one thing I would add, but yeah. La tendencia de automatización, como decíamos antes, yo creo que está sustituyendo todo lo que la máquina sabe hacer bien. Por ejemplo, diagnóstico médico, traducciones, todo lo que está basado en Machine Learning, que es básicamente aprender de un montón de bases de datos nuestras para forecastear, para pronosticar bien, eso lo hace bien. ¿Qué hace mal? Todo lo que tiene humanidad en la tarea, cuidados, por ejemplo, pero también docentes, enfermería, todo eso, y todas las tareas de más creatividad. Todo lo que es diseño y ese tipo de tareas van a tener mucho valor en el futuro. Entonces, antes con Maya en la previa hablábamos de formación profesional y de habilidades. Hay una chance acá para profesionalizar tareas de cuidados, darles un estatus socioeconómico distinto, que creo que para el futuro puede ser algo interesante laboralmente, puede generar un flujo. Enfermería, cuidados en general. A favor, porque me parece que todo indica que va a haber mucha salida laboral y mucho margen ahí, y es una salida para que las personas sigan teniendo fuentes de ingresos y en buenas condiciones en el medio de toda esa marea. Y todo lo de creatividad y demás, piensen en lo que eran los coders hasta ¿se acuerdan antes de la pandemia, hace 5 o 6 años, el boom de Digital House y estos lugares, porque todo el mundo tenía que hacer code en R o en Python? Hubo un momento ahí como que había mucha demanda de eso. Hoy en día ya no sirven, porque un LLM tipo ChatGPT te da el código. ¿Pero qué sigue siendo útil? El que sabe informática, pero vos le das el problema y te lo da vuelta, te lo gira, te lo presenta bien, te hace un diseño web, te da estética, te presenta un mensaje de una manera clara, sabe comunicar, sabe presentar algo con estética, con imagen. Bueno, digo, es muy dinámico lo que más se demanda en el mercado, y ahí hay margen para que la formación profesional dé oxígeno. Gracias. Nos vamos dando pie mutuamente. Yo para completar también un poco lo que decía Kelly, que siempre que la escucho pienso que no tengo más nada que agregar, pero desde lo que hacemos los sindicatos, que a veces no se conoce mucho y tenemos más mala prensa que buena, a cuento de lo que estás diciendo, que se sepa que los sindicatos desarrollamos una tarea de formación profesional enorme, con iniciativa propia, muchas veces con colaboración de los gobiernos y otras veces no tanta, pero que es fundamental para mejorar los salarios, porque mejoran sus capacidades y mejorar la productividad.
Digamos, es un win-win por todos lados. Si es algo que desarrollan estas organizaciones sindicales, las argentinas y las de muchos lugares del mundo también. Y respecto a los cuidados, que aparte hay gremios que trabajan en la formación y tienen universidades como el gremio de la sanidad en esto, pero en particular esto que estamos viendo como nueva forma a futuro de trabajo, o que hoy está muy precarizada, de los cuidadores domiciliarios y poco profesionalizada, hasta la iglesia está trabajando en eso. En la Universidad Latinoamericana en la Periferia ya están desarrollados los programas para formación en cuidados. Así que la Argentina tiene esa particularidad, sus organizaciones, hay un ámbito de trabajo comunitario, de organización, para aportar al progreso y a las visiones de futuro que vamos teniendo de manera comunitaria. Qué linda es la Argentina, no me gusta decírselo a Nick, por ahí se vienen para acá. No sería el momento, pero sí, es el momento, sí. La Argentina siempre es el momento. Y ¿qué otro? Bueno, y otra cuestión que tenemos muy distintiva en la Argentina es la forma en que brindamos salud y asistencia a los adultos mayores. Cada vez son más en la población nuestra, como la de todos los lugares del mundo. Y saber que en eso también el rol de los sindicatos es muy importante, porque brindan salud a través de las obras sociales a más de la mitad de la población. Y en eso están los cuidados domiciliarios, están los cuidados por geriatría, todo eso está incorporado en lo nuestro. A veces tenemos poco contacto con esa realidad hasta que un día te toca ver cómo cuidas a tus padres, porque la mayoría somos jóvenes los que estamos acá, pero son cuestiones que en la Argentina muchos se resolvieron a través de sus organizaciones y se resuelven a través de sus organizaciones sindicales. Así que para los nuevos trabajos, que no es de plataforma y demás, que crecen, digamos, y hoy son más de la mitad del trabajo que no está dentro de la formalidad de la que vengo hablando desde el sindicalismo de trabajadores bajo convenio, es muy importante fortalecer la posibilidad de que se puedan organizar sindicalmente. Eso está ocurriendo también acá, digamos, se están reuniendo esos trabajadores, pero es algo difícil. Imaginemos que nuestras organizaciones sindicales tradicionales tienen más de 100 años, la mía tiene 50, yo soy judicial, y estas nuevas formas de trabajo ahora están empezando a tener incipientes intenciones de organización con un patrón al que no pueden ver, no pueden tocar, es el algoritmo en un teléfono. Pero a futuro no tengo duda de que van a lograr conquistar los mismos beneficios de los que goza el resto de los trabajadores. Hay que ayudar, digamos. Lo que no tenemos que hacer es mirar de costado, tenemos que ver de qué manera podemos contribuir y usando lo que ya sabemos que funcionó, digamos. Si sabemos que en nuestros países funcionó el fortalecimiento de la organización sindical para conquistar derechos y para la disputa, para la puja distributiva, como señalaba Kelly, fortalezcamos eso. Eso es parte de la discusión, por supuesto, que se va a dar en la OIT, pero hacia adentro nuestro, digamos que nuestro lugar de discusión es la Argentina, hay que estar, y no hay que darle la espalda, digamos, porque si no lo que va a seguir creciendo en la Argentina es la desigualdad, es la pobreza, es esta forma de trabajo extremadamente precarizadoras que no dejan el tiempo libre que todos anhelamos para poder hacer las cosas que queremos, sea trabajar más o sea dedicarnos al ocio creativo. Bueno, nada. Gracias. Si les parece... Economía del tiempo. Si les parece, juntamos 3 comentarios, preguntas, lo más breve posible, así podemos participar todos. Siempre en el pasado, y siempre digo, los procesos de redistribución se basaron, no solo, pero en parte sí, de relaciones de poder. Y uno de los elementos que constituyen las relaciones de poder son factores estructurales, ¿no? En el pasado, la necesidad, el poder estructural de los trabajadores residía en que el capital requiere del trabajo.
el poder estructural de los ciudadanos residía también en que para la guerra se necesitaban soldados, ¿no? La automatización en parte puede estar cambiando esto de modo significativo. Si esto fuera así, ¿no? ¿En qué aspecto, si habría algún aspecto estructural en el cual se podría apoyar las estrategias sociales, sindicales y políticas para lograr que el tiempo, entre comillas, libre, ¿no? Esa libertad, sea positiva y no negativa? Sea libertad para crear y no libertad simplemente que significa una forma nueva de exclusión, ¿no? Esto. Si trabajo cuatro días y entonces tengo que trabajar el otro para poder sobrevivir, ¿no? En países como los nuestros, con precariedad, etcétera, etcétera, bueno. ¿Cómo repensar eso y si ven algún elemento estructural, alguna tendencia optimista ahí? Yo quiero hacer mi intervención reforzando como algunas de las preguntas más filosóficas que fueron apareciendo en este debate, además de decir que estoy muy contenta de estar acá y que está buenísima la actividad. Y en ese sentido, y también quizás en parte reforzando lo que se venía diciendo, una pregunta que está bueno hacerse, creo, que es ¿qué es el trabajo, ¿no? O ¿para qué trabajamos? Y se abrió este panel diciendo un poco algunas cuestiones relacionadas a la cultura del trabajo, ¿no? Y planteando como un dilema, una discusión de pensar el trabajo en términos éticos protestantes del esfuerzo y más humano-cristianos de la justicia social y los derechos. Yo creo que son dos formas de pensar el trabajo que están efectivamente en disputa. Y lo pienso yo ahora en voz alta con ustedes, al trabajo también como la forma en la que organizamos, en la que nos organizamos en la reproducción de la especie. De pensar, bueno, digamos, esto nos trae de nuevo, creo que también son los feminismos, ¿no? O sea, digo, el poshumanismo vinculado a los feminismos, los que introducen estos interrogantes, porque me parece que es un poco la idea cuando pensamos en poner la vida en el centro, ¿no? O sea, la reproducción de la vida es, al fin y al cabo, si lo pensamos desde una perspectiva poshumanista, la reproducción de la especie. Que era la segunda pregunta filosófica, ¿qué hacer con el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo? Creo que la pandemia nos ha puesto, nos ha mostrado cómo la estructura subjetiva de la humanidad está estructurada a través del trabajo, que cada vez trabajamos más y que entonces nos sacan el trabajo y nuestra estructura subjetiva se derrumba. Yo pensaba dos cosas mientras les escuchaba. Primero, en esta cuestión de la distribución del ingreso que planteaba Kelly, que es central, que no solo se resuelve con más movimiento obrero organizado, sino en este mundo donde el trabajo no es el principal ordenador o cambia de forma o no es lo que ocupa la principal parte de nuestra vida, la importancia de las estructuras impositivas para esa redistribución y para lograr esos tres principios que plantea Nick. De lo contrario, la cuenta no da. Y encima una estructura impositiva que tiene que ser sí o sí global, porque también estas plataformas tienden a esa concentración y la centralidad del debate que se dio en Nueva York las semanas pasadas en la ONU acerca de tener convenciones que puedan trabajar en lo impositivo a nivel global y que es un debate que lo están trayendo desde el sur al norte, porque el norte ya tiene su estructura impositiva cerrada hacia adentro muy perfecta, pero que afuera hacen algo distinto. Bueno, creo que esa es como la pata que le falta a esta discusión entre trabajo, cuidado y en redistribución, el rol de los impuestos. Y segundo, pensando en la profesionalización de los cuidados y nuestra experiencia también acá en Argentina con Kelly, con Eleonor, bueno, con todas las compañeras, porque acá hicimos fuerza entre todas para que avanzara esta agenda, no es solamente una transformación o un cambio en la estructura, en la cultura del trabajo, sino también en la cultura de los cuidados, porque muchas de las cosas que tienen que ver con este cuidado colectivo, vos un poco lo mencionaste ayer, atacan un poco la figura de todo lo devotas que debiéramos ser nosotras y lo iluminadas que estamos a partir de que damos a luz de cómo cuidar, ¿no? De cómo sabemos lo intuitivo. Y nos ha pasado con las distintas políticas, incluso con esta que mencionaban del 179 y el cuidado en el trabajo, en establecimientos de trabajo, que casi todos los sindicatos y las propias empresas fueron hacia el reintegro de la cuidadora en domicilio, más que establecer el espacio comunitario. Por distintos motivos, facilidades, pero también por esta lógica que te lleva más fácil a eso, aun cuando para la empresa en realidad es más barato, en muchos casos, tener el espacio de cuidado en el lugar que reintegrar a cada uno.
Y con los cuidados domiciliarios pasa un poco lo mismo, que es que en realidad la gente contrata trabajadoras sin formación y de confianza, simplemente de confianza, que sean mujeres. Y por otro lado, los sindicatos o los ministerios vienen trabajando hace tiempo en cuidadores profesionales, que después no son los que la sociedad contrata ni busca. Nosotros hasta los pusimos en un mapa como si fuera Google Maps para que los contraten. Me dice que hable lento para la traducción. Entonces, es difícil establecer esos eslabones que se unan. Gente formada por un lado, y el problema es que además si vos querés realmente cubrir la escala de lo que viene con el envejecimiento poblacional, es muy grande la demanda potencial que tenés y el ritmo al que estás formando profesionales del cuidado no llegás. Y ahí me dice Ota que cierre, pero sí también decirles que cuando toda esta discusión se llevó al Congreso, puntualmente este tema, el de los cuidadores domiciliarios de personas mayores, no encontró representatividad, no encontró a alguien que mueva, así como te puedo decir que las cuidadoras comunitarias tenían su voz, las licencias, los sindicatos logramos un dictamen. Este tema puntual es como si le faltara voces, es el sujeto que pelea por esto. 10 minutos, Nick. Lo vimos tomando nota de cada una de las preguntas y comentarios. Esto creo que es lo que Nick invitó a hacer apenas comenzó a hablar, que se diera esta conversación, así que todo legal. So 10 minutes, okay. I'll try and be very quick. Optimistic changes in the world? No. But as we see more things automated, as we see work getting worse, we see the youthful generations not seeing work as a path forward, not seeing work as an identity, not seeing work as a cultural ideal to be aimed for. So I think that is optimistic because the youth hate work, and that's good. On post-humanism, that's a massive topic. Let me take it in terms of the sort of question of what do we do with our time? Because I think there's one of the themes which has been going around is what are humans if not workers? Because I think a lot of labor politics has been based around the idea that we're fundamentally workers and this is essential to our being. Without getting too technical, Marx's idea of species being is fundamentally about the fact that for humanity, the question of what we are and who we're for is an open question, and that it has to be answered, that there is no definitive take. And I think this is part and parcel of the project of freedom, is that we have to collectively determine what it means to be human. You know, I'm in favor of space exploration, but maybe others aren't. I agree with your points. I don't have much to say. I'll say taxes and redistribution. I think the international level is really important. And I think there's been a really interesting move by the Global South to move negotiations about international tax agreements from the OECD level to the UN level, where there's much more power. And that, I think, is a really important move because there is a lot that can be gained by implementing international tax agreements on a digital companies, so, you know, taxing them on revenues rather than profits, and also in terms of taxing wealth, a global minimum wealth tax. A single country implementing that idea is never going to get anywhere, but at an international level, it's quite a powerful tool. Control over the production process. I think for me, it fundamentally goes back to control over time. And this can be answered by things like cooperatives and various ways of implementing economic democracy into the workplace. You know, there's a long history of all of that stuff, and not least in Argentina, obviously. But yeah, that control over time, I think, is part and parcel of this project. And then the last question, which I've written down, getting people away from the neoliberal idea of freedom. It's difficult because it's not, the traditional Marxist idea would be to say false consciousness. People have the wrong idea about their own situation. And it's not that simple. I think they have real desires that are being expressed in a way that makes sense in this context. And so I think part of the project is giving them alternatives, that, you know, the flexibility and control over their time doesn't mean going and working for an app. There's instead these proper alternatives to give them real free time. Muchas gracias por venir. Gracias, Nick. Gracias, Maya. Gracias, Darío. Gracias, Steph. Gracias, Manuel. Nos vemos pronto.